Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La libertad es una de sus características, por eso nos ayuda a crecer en la verdad y la bondad. Hagamos de esta libertad una fuente rica de amor siempre servicial. Todos de pie entonemos el canto de entrada para recibir a nuestro celebrante. Buenas tardes. Sean bienvenidos, estimados hermanos. Vamos a participar de nuestra Santa Misa, domingo 25 del tiempo ordinario. A nuestros hermanos que nos acompañan desde su hogar a través de Facebook, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a agradecer a Dios el don de la vida, le agradecemos a Dios la oportunidad de participar de la Santa Misa. Y le pedimos que nos siga fortaleciendo en gracia y en salud, a nosotros, nuestras familias, nos libre de todo mal y de toda enfermedad. Que Dios nuestro Señor bendiga nuestra comunidad de Chautla de Tapia. En acción de gracias a San Vicente de Paul, pedimos por la familia Domínguez Vergara y por el eterno descanso de Arturo Vergara Benítez. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos ahora a disponer nuestro corazón. Arrepentidos de haber ofendido a Dios, hagamos nuestro examen de conciencia. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. El pueblo deportado afirma que Dios es injusto con el castigo y rechaza la conversión predicada por el profeta Ezequiel. Dios les pide que reflexionen sobre su conducta, pues sólo así se darán cuenta de que necesitan conversión. Escuchemos con atención esta primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. La conversión cristiana es conversión a la persona de Jesucristo, es decir, dejar otros caminos por muy atractivos que aparentemente puedan resultar, y tomar el camino correcto, que es el camino de Cristo. Con el Salmo 24, cantemos todos al Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. En esta segunda lectura, San Pablo nos ofrece un camino de santidad. También nos pide dejar los privilegios que solo dividen. Tengan los mismos sentimientos de Cristo
quien siendo de condición divina, se hizo esclavo de todos. Escuchemos atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús confronta a los ancianos y sacerdotes sobre su obediencia a Dios. Afirma que a los que ellos consideran pecadores ya se han adelantado al reino de Dios. Nos ponemos de pie. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron:
El segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. El domingo pasado, reflexionando la palabra de Dios en torno al Evangelio, recordemos, nos presentaba Jesús aquella parábola del amo que sale en diferentes momentos del día a contratar trabajadores. Contrató a unos al iniciar la jornada, media mañana, media tarde, y por último, ya al caer la tarde, contrata a los últimos, y a cada uno les paga lo acordado. Los primeros se enojaron, se indignaron. Nosotros que soportamos el calor del día, nos paga igual que los que trabajaron una hora. Y Jesús les dice: me van a juzgar a mí por ser bueno, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta parábola nos permite ver lo generoso que es Dios. A todos nos invita a trabajar por el reino, a todos se nos invita a vivir la salvación. Ojalá todos respondamos positivamente y aceptemos en el momento en que Cristo sale a nuestro encuentro, aceptemos trabajar en la edificación de su reino. En ese contexto, hoy vamos a entender el Evangelio. Dice Jesús, se está dirigiendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué les parece? Dice, un papá tiene 2 hijos y los manda a trabajar al campo, a la viña. Al primero le dice, hijo, ve a trabajar a la viña. Respondió, sí voy, pero a la mera hora no fue. Al segundo hijo le dice, ve a trabajar a la viña. Y le dijo, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. La pregunta, ¿cuál de los 2 hijos cumplió la voluntad del Padre? El segundo. Estimados hermanos, esa es nuestra situación. Miren, esto que dice Jesús se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos, tiene sus orígenes en Abraham, el padre Abraham. Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, ponte a caminar, te voy a hacer padre de un gran pueblo. Es ahí en donde Dios empieza a formar el pueblo de Israel. Abraham, sus descendientes, su hijo Isaac, de Isaac desciende Jacob, de Jacob sus 12 hijos, y llega un momento en que se instalan en Egipto. 450 años estuvieron prisioneros. Dios envía a Moisés y Moisés los va a liberar de la esclavitud. Cuando salen de Egipto, en el Éxodo, atravesando el desierto, llegan al monte Sinaí. Y es ahí en donde se lleva a cabo la alianza entre Dios y el pueblo. Dios se compromete a darles una tierra, ya la franja de Palestina. Se compromete a cuidarlos, a protegerlos, a librarlos de sus enemigos. Y el pueblo se compromete a cumplir la ley. Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Ese es el primer hijo.
Dios les dice, aquí están los mandamientos, obedécelos, cúmplelos y vas a vivir el reino de Dios. Y el pueblo respondió, sí, sí voy a cumplir la ley, sí cumplo los preceptos, las tradiciones, las costumbres. Así fue toda la historia del pueblo de Israel. Siempre le dijeron sí a Dios. La cuestión está que cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, cuando Dios presenta a Jesús, este es mi Hijo amado, escúchenlo, el pueblo de Israel le dijo no. Toda la vida le dijeron sí, cumplimos la ley, y así fue. Pero cuando vino Jesús, cuando llega Jesucristo y presenta el plan de vida, trabajar por el reino de Dios, cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías, el enviado, ¿qué sucede? Le dicen que no. No te aceptamos como el Mesías, no te aceptamos como el Hijo de Dios, y terminaron crucificándolo. Le dijeron que sí, pero en Cristo le están diciendo a Dios que no. Dice Jesús en la parábola, las prostitutas, los publicanos, los enfermos, los pecadores, se les han adelantado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y creyeron. Estas personas, al no obedecer la ley, por eso eran pecadores, por eso eran publicanos, y ahí entran todos los pecadores, y Jesús menciona a las prostitutas. Ellos no obedecían la ley, ellos le dijeron a Dios, no, nosotros no obedecemos la ley, nosotros seguimos nuestro estilo de vida, son conscientes de su pecado, pero no obedecemos. Llega Jesucristo, al contemplar a Jesucristo y reconocerlo como el Hijo de Dios, se arrepienten. Se dieron cuenta que en Cristo está Dios y Cristo les ofrece el camino de la salvación. Por eso, quienes seguían a Jesús se dieron cuenta de que en Él estaban encontrando a Dios. Se arrepintieron de sus pecados y vivieron ese cambio en su vida que les permitió alcanzar la salvación eterna. Es el segundo hijo que le dijo, no, no quiero ir, pero conociendo a Jesucristo, se arrepintieron de su vida de pecado, vivieron la conversión y alcanzaron la salvación. La pregunta, estimados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué hijo eres, el primero o el segundo? Estrictamente hablando, nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Israel, por lo tanto somos paganos. En el bautismo hemos conocido a Jesucristo. En el bautismo estamos aceptando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Estamos viviendo la salvación que Jesús nos ofrece. Somos ese segundo hijo. Y aquí lo interesante, estimados hermanos, que a pesar de ser bautizados, muchas veces estamos rechazando el obedecer a Dios. Dice Jesús, ¿quién cumplió la voluntad del Padre? Esa es la invitación. Vamos a preguntarnos, vamos a cuestionarnos si yo, desde mi experiencia de fe, desde mis compromisos como hijo de Dios, estoy cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Qué sucede? Miren, vamos a analizar los sacramentos, unos sacramentos. Vamos a caer en la cuenta de que a Dios le decimos que sí, como el primer hijo, pero a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, de vivir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, le estamos diciendo que no. Nos comportamos como el primer hijo. El bautismo. Los papás y padrinos se les pregunta, papás y padrinos, ustedes que piden el bautismo para su hijo,
asumen la responsabilidad de educarlo en la fe y todos responden sí. Ahí le están diciendo que sí a Dios. ¿Y saben cuántos papás y padrinos regresan a cumplir el compromiso de educar a su hijo en la fe? Muy poquitos, muy poquitos. Se les olvida. Lo que les interesaba era el bautismo. ¿Y tu compromiso que hiciste ante Dios? No me acuerdo. Los niños que hacen su primera comunión, en las pláticas que se tienen con los papás, a los mismos niños pequeñines, ustedes van a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en cada Eucaristía. Su compromiso es venir a misa. Tienen que venir a misa todos los domingos. Papás tienen que acompañar a sus hijos. Son conscientes de esta responsabilidad y todos responden, sí, sí, somos conscientes. Y de 50 niños que hacen su primera comunión, ¿saben cuántos regresan el domingo? Si regresan 5 son muchos. En el momento le dijeron a Dios que sí, pero ya en la práctica, en su vida ordinaria, se olvidan. Matrimonios, se están casando aquí. Yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana, y prometo serte fiel, en lo próspero y en adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo dicen aquí, muchos hasta llorando, ¿verdad?, de la emoción. Pasan los días, pasan los meses, ¿y dónde quedó tu sí a Dios? Se les olvida. Te digo que sí, pero a la mera hora no cumplo tu voluntad. Pleitos, ofensas, infidelidades, separaciones, divorcio. ¿Tu compromiso dónde está? La Eucaristía, este encuentro que tenemos con Jesús. Cada 8 días, ¡ay, qué bien nos habló el Padre! La pregunta es, ¿ponemos en práctica el mensaje que nos da la palabra de Dios en la semana? No vayamos tan lejos. Hace 8 días, hablando de los primeros trabajadores que les dio mucha envidia el que el patrón fuera generoso con todos. ¿Por qué les pagas igual que a nosotros? La envidia, un sentimiento muy feo. Y reflexionamos que para contrarrestar la envidia hay que ser agradecidos. Siempre, con todo, ser agradecidos, con Dios y con las personas. De esa manera la envidia disminuye. La pregunta, ¿quién practicó la generosidad, el agradecimiento? ¿Quién reflexionó sobre la envidia en esta semana? Lo reflexionamos el domingo pasado. Es decir, en el momento le decimos a Dios que sí, pero ya en la práctica, donde debemos de vivir el Evangelio allá afuera, en el trato con nuestros semejantes, con la familia, con los vecinos, con los trabajadores, en nuestros negocios, se nos olvida. Le decimos que sí a Dios, pero no cumplimos su voluntad. Ante esa realidad, estimados hermanos, pues se nos invita a ser humildes, siempre la humildad, a ser humildes para reconocer que somos como el primer hijo y necesitamos ser como el segundo hijo. Si le he dicho a Dios, no quiero ir, no te quiero obedecer, no quiero cumplir tu voluntad, démonos la oportunidad de que Cristo llegue a nuestra vida, llegue a nuestros corazones y experimentando la presencia amorosa de Jesús, vivamos un cambio. Sí, Señor, mi vida ha sido de pecado, sí he sido frío, he sido indiferente, sin embargo, al sentir tu amor, me arrepiento de haber sido indiferente y de no cumplir tu voluntad. Quiero empezar una vida nueva. Dame la gracia, dame la luz para emprender este nuevo caminar. Señor, ante ti me reconozco débil, frágil, me reconozco pecador, pero confío en ti.
y dame la fuerza que necesito para emprender este nuevo camino y fortaléceme para mantenerme fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es su voluntad? Lee la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Si leemos la Biblia, si meditamos la palabra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta qué está esperando Dios de nosotros. Hay que leer y meditar la palabra de Dios y hacer oración. Ahí descubro lo que Dios me está pidiendo y pues ya va a depender de cada uno de nosotros, de que le digamos, sí, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, ilumíname, guíame, fortaléceme, para que dé lo mejor de mí. Y en ese estar dando todos los días nuestra respuesta positiva, pues vamos a vivir un cambio en nuestra vida. Nos vamos a sentir felices, satisfechos, contentos, de que estamos caminando de la mano de Cristo, de que estamos aprendiendo a renunciar a aquella conducta, actitud, tendencia, vicios que me están alejando de Dios y estoy emprendiendo ese nuevo camino que me lleva a vivir la salvación. El que seamos pecadores, estimados hermanos, por eso ser humildes para reconocerlo, pues lo somos. Pero lo interesante es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Publicanos, prostitutas, ¿por qué se adelantaron al reino de Dios? Porque reconocieron a Cristo y se arrepintieron de su vida de pecado. Reconozcamos a Jesús, reconozcámoslo, abramos nuestro corazón a su gracia, a su palabra, y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Y arrepentidos, pues ya estaremos en ese camino cumpliendo su voluntad. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine y no tengamos miedo a cambiar, no tengamos miedo. Fíjense que eso sucede con muchas personas, tienen miedo, pero ¿cómo será la vida pues sin pecado? ¿Cómo será la vida portándome bien? ¿Cómo será la vida siendo honesto, honrado, fiel, justo? No tengamos miedo a un cambio. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo y van a ver que la vida es diferente y la vamos a disfrutar en plenitud. Y ese es el camino de la salvación, pues, ese es el camino. No tengamos miedo, confiemos en nuestro Señor Jesucristo y en su nombre, pues todos los días emprender el caminar y cumplamos, que Dios nos dé la gracia para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pónganse de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació, pasó por el mundo haciendo el bien, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas a Dios, diciendo, te rogamos, Señor. ¿Todos? Te rogamos, Señor. Por los trabajadores del campo y la ciudad, que viven fatigosas jornadas laborales y reciben un sueldo injusto, para que exijamos igualdad y justicia, roguemos al Señor. Por los jefes de Estado, que trabajan por el bienestar de la humanidad, para que el egoísmo y la sed de poder no sean el motivo de sus decisiones, roguemos al Señor. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, conduzcan a muchos hermanos al Padre,
Roguemos al Señor para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de bondad, te pedimos que escuches estas súplicas que ponemos en tus manos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la familia Domínguez Vergara, por el eterno descanso de Arturo Vergara Benítez. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, obispo, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
A ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. No se den la mano. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. En esto hemos conocido lo que es el amor a Dios, en que dio su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hermanos, los que estemos preparados para recibir la comunión,
hacemos una fila en el pasillo central, respetando las señales de distancia. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido.
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, dulce Madre. No te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber venido y participar en esta Eucaristía. Todos los días a las 6 de la mañana se celebra la Santa Misa. Se transmite también por Facebook todavía. A las 8 de la noche se está rezando el Santo Rosario. Se transmite por Facebook. Y todos los domingos, como ya sabemos, les damos pues la más cordial bienvenida. Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se expone el Santísimo Sacramento en la capilla, allá arriba. Quien desee venir a hacer oración, venir a saludar, hacer su visita a Jesucristo sacramentado en el transcurso de la mañana. Los jueves, de 5 a 7 de la tarde, hay hora santa. Aquí en la capilla se expone el Santísimo Sacramento. Y a esa hora hay confesiones por si alguien se quiere reconciliar. Estaremos los sacerdotes todos los jueves allá arriba para atenderlos en el sacramento de la reconciliación. Esos son nuestros avisos. Cuídense mucho, que tengan todos una excelente semana. Gracias. Vayan con Dios.